ONU y habló del tema del caso Nisman puntualmente, pidió código azul para Jaime Estiuso. Para eso, para saber qué es lo que pasó, ya la cuestión técnica, hemos invitado al analista político internacional, Carlos Duguech. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Y queríamos puntualmente algo muy puntual. Queremos saber qué pensabas vos sobre el tema de Nisman. ¿Fue suicidio? ¿Lo suicidaron? ¿Magnicidio? ¿Cuál es tu visión? Quien quiera diga una u otra cosa y no tiene las pruebas de lo que dice, pruebas documentales que las pueda exhibir a la luz pública, es un irresponsable. Bien. Hay que dejar actuar a la justicia. Pero ¿cuándo puede actuar la justicia? Cuando esto ha sido preparado, si es que ha sido un asesinato, por ejemplo, ha sido preparado de tal suerte que nunca se sepa. Por eso yo ya lo dije a pocos días de morir Nisman, dije en un artículo... Sí, en el Miami Herald. Sí, también, sí, ahí y en la Gaceta. La Gaceta, un artículo que definía que la impunidad de los magnicidios. ¿Y esto qué significa? Los magnicidios, por lo general, no los hace un hombre en solitario, no lo hace una sola persona. Está preparado por una necesidad de quitarlo del medio a quien viene molestando a determinadas corporaciones de cualquier naturaleza que fuesen, política, militar, económica, social, étnica, como quiera que sea. Por ejemplo, había que matarlo a Kennedy. Se descubrió, las cámaras estaban presentes, que era uno solo, Lee Oswald, el que lo mató. Muy bien. Había que detenerlo, Lee Oswald, había que llevarlo a un lugar seguro como correspondía. No era un cualquier asesino, estaba imputado del asesinato del presidente de la nación, nada menos del presidente que había logrado un gran consenso mundial, como fue Kennedy, en la nación y fuera de la nación. Discutido ciertamente porque tenía ideas radicales para transformar la inserción de Estados Unidos en el mundo. Resulta que Lee Oswald, el imputado como el que lo mató a Kennedy, aparece con los agentes de la policía en el vestíbulo de la alcaidía, en medio de la gente, en medio de los camarógrafos, y ahí lo mata. Jack Ruby lo mata. Como que hubieran preparado una conferencia de prensa para matarlo en vivo, digamos. Estaba todo. Es decir, fue en vivo, se mató al autor de un crimen. No se lo puede juzgar, ya está muerto el hombre. Claro. Los indicios decían que era él, no había ninguna alternativa. Era un show montado para la audiencia pública. Exactamente. Por eso, cuando se hace el informe Warren del Senado, el Senado es cómplice en cuanto guardó silencio sobre las dudas que ellos mismos le quedaban. No ha habido conspiración. Difícilmente alguien pueda creer que no ha habido una conspiración. Difícilmente con todos los datos previos, el cambio de circuito del auto descubierto, la forma en que marchaba, desde dónde se hizo el tiro, que no ha sido un solo disparo, después se está descubriendo que han sido varios disparos. Fue tan grosero la forma en que se ha cubierto este magnicidio que creyeron que podía cerrarse la carpeta y acá no pasó nada. Pasó hace 50 años y todavía la gente tiene las mismas dudas que tiene sobre la muerte de Martin Luther King. De Martin Luther King se dijo muchas cosas. Martin Luther King fue muy vigilado por el FBI desde su momento. Quien dirigía el FBI, Hoover, estaba comprometido a eliminar a todo aquel que se opusiera a las políticas de los Estados Unidos, sobre todo aquellos que se computaban como comunistas. Y además Estados Unidos en ese momento no estaba preparado para tener no solo, digamos, una persona con un enfoque religioso, comunista, sino un hombre de color, ¿no? Hoy en día obviamente está aceptado, pero en ese momento era muy difícil. Por eso cuando yo escribí algunos artículos decía, está durando demasiado Obama, la verdad, porque hay muchos sectores, y esto no lo digo yo solo, el propio secretario de redacción del Herald, ya confío que en Estados Unidos, y lo hemos dicho, hay un gran racismo todavía. Hay sectores inmensos de la población que no toleran que un presidente con el eufemismo de afroamericano le disminuye su negritud, pero que tiene una esposa negra y dos hijos negros, dos hijas negras, en la Casa Blanca. No lo toleran, no es un bocado que han podido digerirlo los racistas de los Estados Unidos. Por eso, uno de los riesgos que tenía el propio Obama era
la propia supervivencia de él. Sí. Que le falle el helicóptero, por ejemplo. ¿Cómo? Que le falle el helicóptero. Además. Por eso yo creo que los magnicidios, este es el caso de Nisman, no van a poder resolverse a menos que haya confesión de parte. Y difícilmente haya confesión de parte como la del ex secretario de Transporte, que está negociando su condena, está intentando devolver. Sí. Claro. Es decir, que en ese mismo nivel venga alguien y diga, no, sí, yo lo maté porque me mandó fulano, mengano y sultano, únicamente. Para trazar una línea entre todos los magnicidios, evidentemente existe un método para planificar los magnicidios, digamos. Por supuesto, el método es, desde el inicio, complicar la cosa, desde el inicio. Cosa que los jueces que tengan que analizar tengan que tardar tanto tiempo en desmadejar la madeja que empiece a funcionar el instituto de la prescripción. Pasaron 10 años, señor, ya está prescripto el caso, los criminales en su casa gozando de los pagos que han recibido por haber sido los sicarios en un crimen que nunca se va a conocer en verdad, si es que ha sido un crimen. Y si ha sido un suicidio lo tendrán que explicar muy bien, porque el suicidio en estas condiciones no se explica con dichos, sino con pruebas. Excelente, Carlos. Bueno, seguramente te vamos a estar invitando nuevamente. Creo que va a haber novedades más adelante sobre el mismo caso. Desde ya, muchas gracias por tu aporte. No, gracias a ustedes. Vamos a un corte y ya volvemos. Llegó el momento de la columna del especialista en mercados y finanzas, Roberto Rico. Bueno, como siempre, en la columna de Gordon Gekko, ya tenemos presidente nuevo, Mauricio Macri, y estamos muy expectantes a cuáles van a ser las primeras medidas desde el punto de vista económico. La agenda económica sabemos que es la parte más complicada de todo. La agenda política, podríamos decir que es como lo más soft en esto, pero la agenda económica hubiese ganado Scioli o Macri, digamos, ganó Macri puntualmente, la agenda económica era la misma. Bueno, para eso hemos invitado en su columna Victoria a Roberto Rico, experto en mercado de capitales y finanzas. Roberto, ¿cómo está viendo Gordon Gekko desde allá, vos que tenés el cable, el tema de la agenda económica de Macri? Se habla que ya lo mandó a Prat-Gay para arreglar con los fondos buitre, tiene que conseguir dólares para poder soltar el cepo. Él dice que lo puede soltar porque no hay dólares, digamos. ¿Cómo pensás que va a ser la seguidilla esta? Juan, ¿qué tal? Gracias por invitarme a tu programa. Y bueno, dado al Día de Acción de Gracias que hubo ayer en Estados Unidos y este feriado que acá en Argentina, pude tener una conversación un poquito más relajada y un poquito más extendido con Gordon. ¿Comió pavo o no? Yo creo que sí, pero no el de plástico, ¿no? Ah, no el de plástico. Este es el de verdad, sí, ¿no? Sí. Que presentan ahí. ¿Lo hace él o lo hace la mujer? Yo creo que participa en el producto, pero bueno, desde otro punto de vista. Pues es que en la conversación que tuvimos con Gordon, hubo varios aspectos fundamentales, tanto viste, digamos, de lo que es Argentina como lo que es el mundo, porque está todo relacionado. Vos viste que lo que fue la elección ahora, nuestra elección, fue
digamos que recibía de otra manera en el mundo. O sea, se esperaba que hubiera un cambio, ¿verdad? Y muchos de los titulares decían en inglés, Argentina cambió hacia la derecha. Hizo un shift to right, es decir, hizo un cambio hacia la derecha. Entonces, bueno, dentro de las conversaciones que tuvimos, fundamentalmente de Argentina, hablamos de lo delicado que está la situación de lo que son los dólares de la Argentina, necesidad urgente de dólares. Vos viste que primero decía Mauricio, el presidente electo, que está en condición de levantar el cepo el 11 de diciembre, o sea, día después de asumir. Pero ¿qué ocurre? Van pasando los días y que dice Pratgay, que es el nuevo jefe, podríamos decir, del equipo económico que presentó Mauricio. Y está en el Banco Central. Está en el Banco José Central. Fingeri está como ministro de Economía y él está en el Banco Central, pero digamos que este es el hombre, digamos, fuerte de la hacienda de Mauricio. Entonces, ¿qué pasa? Al haber una necesidad urgente de dólares, es decir, levanto el cepo el 11 de diciembre, ya lo vienen diciendo, lo voy a levantar cuanto antes posible, o sea, bien o pueda lo voy a levantar, ya los plazos van cambiando, porque bien decíamos, de todas las reservas que hay en el Banco Central nuestro, hay que ver qué de efectivo y qué de bonos, qué de depósitos, certificado de depósito o intercambio con otro tipo de monedas, swap de yuanes en especial. Sí. Viste que hay una guerra de monedas y el swap de yuanes está ahí en nuestros depósitos, que se calcula que hay poco menos de 8.000 millones de dólares en efectivo. Sí, hablaban hasta de 5.000. Sí, eso sería mucho más alarmante. Entonces, es decir, levantar el cepo con esa cantidad de dólares, es decir, ¿qué se está cuidando si en realidad en reserva hay muy poco? Claro. De efectivo hay muy poco. Pero es decir, bueno, al levantar un cepo, lo más probable en la economía, hablamos con Gordon, sí, que el dólar brecha entre el oficial y el dólar paralelo blue tiende a cortarse, o sea, va a tender a subir el dólar oficial, los tipos de cambio. Lo que visto desde el punto de vista de la escasez de dólares, ¿qué puede ocurrir? Las exportaciones, o sea, todo lo que nosotros vamos a liquidar, se va a liquidar otro tipo, va a invitar también a que haya una mayor liquidación a otro tipo de precios, lo que puede traer también aparejado una mayor... Esa es la estrategia del gobierno, dice... Esa es la estrategia. 10.000 millones de dólares de sí, hay soja, 10.000, si ya tenés más o menos 4.000 millones ya en granos para liquidar, sí, imagínate que se espera 10.000 millones, vendrían perfecto, porque sí, calculas que... a engrosar las arcas del Banco Central. Tiene que engrosar, justamente estamos ante una escasez terrible. Aparte hablábamos también con Gordon de la posible emisión que está hablando el gobierno entrante, ¿verdad?, de un billete de 500 pesos. Ya te acordás muy polémico, que ¿no? Muy polémico, pero te acordás que en el año 2011 ya la oposición venía planteando la necesidad de emitir billetes de 200 y billetes de 500 pesos hasta hacer uno de 1.000. Sí, sí. Debido a que hay demasiados pesos dando vuelta. Eso es lo que también ocasiona la inflación. Muchos dicen, no, la emisión monetaria no causa inflación. No, sí causa inflación. Hay muchísimos pesos circulando. Vos viste, cuando un producto es demasiado abundante, tiende a perder el valor. Yo creo que Mauricio Macri lo que tiene hoy por hoy enfrente es a un partido muy fuerte, que está saliendo, ¿verdad?, con aliados y demás, en donde sí o sí va a tener que haber negociaciones para poder llegar a una buena gobernabilidad. Es fundamental. Aparte, yo creo que como argentinos tenemos que decir hoy, bueno, vamos a ver el punto de vista distinto, vamos a ver el país de otra manera y tratar de sacar esto realmente que está en problemas. Y aquí no tiene que haber cuestiones políticas de ningún tipo, sino tecnicismos. O sea, volviendo al tema, ¿devaluar o no devaluar? Wait and see. Sí, y vos fíjate que vos decías primero, en el caso de que si ganaba Daniel Scioli, o si ganaba, en este caso ganó Mauricio Macri, para mí es una cuestión de tiempos. O sea, tanto uno como otro no le quedaba otro camino. Uno hablaba de gradualismo y otro hablaba de shock. Sí, va a tratar la economía de trabajarla de una manera o de otra. Capaz que uno más rápido que otro, una forma más rápida, una forma más gradual, pero ambos tienen que, en este caso, ya Macri, ¿verdad?, va a tener que tener otros mecanismos para ir acomodando la economía, los tipos de cambio y poder de esa manera ir controlando la inflación. No va a ser un día para el otro tampoco. Bajar la inflación que tenemos va a demorar meses, inclusive puede pasar los 12. Entonces, hablando con Gordon, decía, ¿es posible la emisión de un billete 500? Sí, va a agilizar las transacciones, pero a la vez hay que tener mucho cuidado, como vos dijiste, con tratar de rescatar, por una política de rescatar los pesos que también tenés dando vueltas. 50.000 millones hay de argentinos en el país, digamos, reserva, pero no en banco, digamos. Exactamente, el poder del público, y ahí está la diferencia. Para cerrar, Obama, Blair y Angela Merkel llamaron a Macri. Desde el punto de vista de la confianza, ¿es importante? Es muy importante. Yo creo que es muy importante el tener el guiño, digamos, de las potencias para el nuevo plan económico que se vienen.
para encarar también, ojo, las negociaciones que tenemos con agentes llamados los fondos buitres, ¿verdad? Hay que solucionar ese tema, ya se estipula que Pratgay está tratando ese tema. ¿Qué dice Gordon Gekko con respecto al recibimiento que le hizo Griesa a la comitiva que mandó Pratgay? Yo creo que es importante. Él me comentaba justamente que el tratar de solucionar deuda emitida, si bien, ¿verdad?, que lo han comprado a precio, llamémosle, muy bajo, es deuda emitida por el Estado que en un momento u otro va a tener que cumplirse. Entonces, el hecho de que Griesa reciba el nuevo gobierno, a los emisarios, ministros y demás que son elegidos, es muy importante para el camino de la negociación pueda. Por eso, justamente, vos fíjate que todo el mundo, en general las noticias grandes del mundo, lo han tomado a las medidas con cierta cautela, pero con cierto augurio a lo que puede ocurrir con la política monetaria argentina. Bueno, en definitiva, como dicen los americanos, wait and see. Sí, hay que esperar. Bueno, gracias siempre, Roberto, por tu columna. Saludos a Gordon Gekko, seguimos esperando el pasaje. No sé si ahora que ya no viene American Airlines vamos a recibir pasaje. No sé. Bueno, vos fijate que... y además que ahora va la presidenta de General Motors, va de interventora en Aerolíneas Argentinas, muy posiblemente, ¿no? Sí, es muy posible. Vamos a ver los cambios. Es muy probable. Así que bueno, que mande algo, no sé, aunque sea vamos en ómnibus, ¿no? Bueno, vamos a un corte y ya volvemos. Llegó el momento de tu esperada columna con el licenciado Eduardo Robinson. Bueno, como siempre, la columna con el licenciado Eduardo Robinson. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, Juan Luis, un gusto estar en tu programa como siempre. El gusto nuestro, y puntualmente para hablar de lo que está pasando. Bueno, tenemos un nuevo presidente. Lo que se hablaba era que la agenda económica, ya sea para Scioli o para Macri, era exactamente la misma. Unos planteaban shock, otros gradualismo. Se hablaba de abrir el cepo el 11 de diciembre. Por otro lado, Pratgay decía que, bueno, que no era tan así, que se necesitaban dólares. Bueno, ¿cuál es tu visión con respecto a esto, no? Bueno, Juan Luis, sí, es verdad lo que marcás, es decir, se ha venido hablando mucho, ha sido un 2015 con un alto componente electoral, por supuesto rumores, por supuesto incluso todo lo que tiene que ver con la expectativa propiamente política ha ido virando a lo largo del año. De ganar Scioli en primera vuelta, bueno, Scioli termina derrotado. O sea que, bueno, como te digo, un año que ha tenido su carga política y por supuesto también su carga económica, como decís, que desde discutir el shock y el gradualismo, lo que sí se ha visto y que me parece interesante en tu introducción, es el hecho de que se ha coincidido mucho en el diagnóstico. En el diagnóstico se coincide, lo que no se coincidía por ahí era en la implementación, por supuesto en los equipos y por supuesto también en lo que tiene que ver con la velocidad de esas modificaciones. Pero claramente el diagnóstico, es decir, la Argentina tiene, si vos mirás los números de manera objetiva, tiene 4 años de estancamiento, tiene un déficit fiscal que terminaría entre el 6, algunos dicen hasta el 8, 7 y hasta el 8%,
digamos, medido, depende cómo se haga la medición, pero Sí, puede sí. llegar a... Pero es un déficit fiscal muy Que no importante. lo teníamos en el 2011. Que no lo teníamos. Superávit fiscal y comercial. Y comercial, exactamente. Entonces tenés una inflación que es la segunda, tercera del mundo. Tenés un problema de restricción que se ha llamado el cepo cambiario, que esto ha frenado claramente el aparato productivo y ha hecho caer las exportaciones. Totalmente. Entonces tenés un combo económico que así como estaba, yo creo que, como bien decís, el diagnóstico tanto de Scioli como el de Macri, incluso como el de Massa, tenían toda convergencia hacia más o menos que había coincidencia en que los problemas eran eso. Y los equipos económicos eran más o menos parecidos. Y los equipos económicos eran parecidos. Son todos parientes, primos, hermanos, Sí, podemos sí, decir, podemos digamos, decir que eran porque parecidos. Sí, era eso, sí, digamos. sí, tal cual. Entonces, por supuesto, la expectativa, y ahora, presidente electo Macri, donde, Nombra 6 ministerios. Nombra 6 ministerios. Vos sabés que en una charla que tuve Sí, me sí. preguntaron por qué 6 ministerios. Yo decía, esto es muy simple. Cuando tu hijo está enfermo, lo llevas al médico, ¿sí? Si está todo bien, el médico lo diagnostica y Exactamente, te vas a tu casa y planteas la estrategia Claro. de medicación para que se recupere. tal cual. Si te dice, che, pará, necesito hacer una junta médica, es porque el caso es grave. Y Macri, al hacer un ministerio, 6 ministros de Economía, es porque es una junta médica. El Es caso una de Argentina junta es médica. grave financieramente, no económicamente, pero financieramente sí. Exactamente, me parece excelente la comparación. Es una junta médica también por una cuestión de exposición. Hay que tomar medidas. Esto Y no hay información. Hay que tomar medidas. No hay información. Hay que se recaudarla Y después del 10. Lo que entiendo es que Macri no quiere exponer a una persona en particular. Quiere, en alguna medida, resguardar la figura de lo que era el ministro de Economía, resguardarlo en alguna medida creando una especie de consejo económico, llamarle así, donde las medidas económicas en alguna medida se terminan consensuando, se terminan analizando y no hay un exponente de la política económica con el cual no queda demasiado expuesto ante, como en te el digo, caso de que haya virulencias, cuestiones, digamos, vos sabés que los mercados rápidamente Pones queman. más fusible por la duda. Exactamente, vos tenés más fusible, luego puede cambiar y eso no se nota, pasa más desapercibido en un gabinete de estas características que cuando vos ponés una figura descollante, superministro, llamarle así, que tiene que 6 enfrentar disyuntores. todo. 6 disyuntores. Entonces, esta es una estrategia de armado de equipo. Yo creo que Macri, por los primeros pasos que uno va viendo, está priorizando eso, el armado de los equipos más que un personalismo. Por supuesto eso va a obedecer también a un modelo de gestión que vamos a ver, pero en alguna medida esto tiene que ver con, como decís, la situación económica de la Argentina es una situación que hay que tomar medidas. Así como están, es muy difícil ver un 2016 igual a 2015. Cuando vos preguntabas en el año 2014 si iba a ver una película similar a la que hemos visto en 2015, yo te podría decir que sí. 2014 ha sido en alguna medida, o 2015 ha sido bastante parecido a 2014, sacando enero del 2014 donde fue la devaluación. Sí. Pero no ha habido demasiados cambios, o sea, una economía que ha venido cayendo, poca generación de empleo en el sector privado, el impuesto a las ganancias ha seguido igual, o sea, el armado, el diseño de la política económica se ha mantenido y yo entiendo que así como están las cosas, sobre todo en el campo, en el sector agrícola, donde esta ecuación de precios que han caído, más tipo de cambio retrasado y costos que han subido, ha terminado de configurar una ecuación bastante complicada. Por lo tanto, eso me parece que no era, que esas son una de las principales correcciones que hay que hacer y esos van a ser los principales cambios, me parece, de arranque para la economía de 2016. Se habla de 10.000 millones ahí y 50.000 millones que tiene la gente guardada en la casa. Exactamente. Generar confianza, generar un dólar, soja, X, Claro. para que se canalicen esos 10.000 millones y generar confianza para que vuelvan esos 50.000 millones sacando el cepo. Sacando el cepo. Y la gran pregunta hoy es, ¿se va a levantar el cepo el 11, el 14, el 15, el 20, a fin de año? ¿Cuándo se levanta el cepo y en qué condiciones? Como dirían los americanos, wait and see. Muy tan sí, tal cual. Bueno, tal muchas cual. gracias por tu columna, Por como favor, siempre, un Eduardo. gusto, un gusto Seguramente te vamos a mío. estar invitando para ver cómo Va a ser. sigue la evolución. ¿Cómo sigue la película? Nunca más interesante que este momento que estamos viviendo. Bueno, ¿no? muchas gracias. Vamos a un corte y ya volvemos.
Y así finalizamos este programa de Inversiones y Negocios. Como siempre, le quiero agradecer a María Victoria por vestirme, a Jesús Estilistas Contemporáneos por peinarme y a Martín Martínez por cuidar mi cuerpo. Nos vemos en el próximo programa.